tu conocimiento y a todo lo que puedes transferirnos. Realmente es muy importante. Este es un curso introductorio de prevención y tratamiento. Tenemos un poco más de 350 participantes. No todos se conectan. Algunos lo siguen a través de otra modalidad, pero hay una devolución muy importante de parte de ellos a la hora de las consultas que después hacen en los grupos, de los pedidos de materiales, de esa insistencia, un poquito muchas veces cuando nos estamos atrasando con las grabaciones de las sesiones. Y eso realmente nos da la pauta de que del otro lado tenemos un grupo que es muy heterogéneo, pero muy interesado y deseoso de más aprendizajes. Así que hoy día tu aporte va a ser muy importante y desde la Dirección General de Reducción de la Demanda, que lleva adelante este curso de la Secretaría Nacional Antidrogas, muy agradecida al licenciado Diego Camacho. Gracias por tu tiempo. Con todo gusto, para mí es un placer colaborar con ese querido país de Paraguay. Dejaron Muchas mucha gracias. huella en mí cuando los visité, entonces devuelvo lo bonito que recibí. Excelente. Bien, Pues muy buenos días a todos. Buenos días, Diego. Buenos días, querida profesora Rosa Saldívar. Ya nos estuvimos conociendo ahora. Diego fue nuestro profesor. Eh, Nosotros solicitamos la ponencia del profesor Diego y nos costó un poquito por el tema del horario, porque como dijo la profe Rosa, allá estamos a 3 horas de diferencia y realmente hicimos lo que pudimos para poder eh, tenerle presente hoy al profesor Diego. Es un honor realmente para nosotros y yo sé que los participantes también van a valorar muchísimo la ponencia del profesor Diego. Eh, Realmente el profesor Diego me pasó su currículum y es un poco extenso, así que pido permiso para poder hacer un breve resumen del currículum del profe Diego. Él es el Luis Diego Camacho, es máster en psicología clínica y sociólogo. Es consejero internacional certificado en adicciones con más de 20 años de experiencia en la consulta psicológica privada y en el tratamiento de desórdenes por uso de sustancias psicoactivas. Es director de tratamiento en varios centros en Costa Rica. Él Fui es, director. él es entrenador máster internacional certificado para por el Centro de Acreditación y Educación para Profesionales en Adicciones, por el programa de Colombo Plan, CICAT OEA. Él es docente universitario, así que bienvenido, profesor Diego. Estamos muy contentos por tu presencia, así que está a tu cargo este auditorio. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación y es un gusto volver a verte después de algún tiempo. Bueno, vamos a empezar porque el tiempo apremia, ¿verdad? Hay mucha información que hay que transmitir. Carlos me pidió el favor y quiero saludar a todos los participantes hasta ahorita conectados. Ahí pueden ver la presentación. Sí, se ve la Carlos. presentación, Diego. Se ve la Ok, presentación. bien. Perfecto. De preparar este tema para los participantes y personas que trabajan. Eso me da mucho gusto poder transmitir conocimiento y experiencia con personas que trabajan en adicciones. Estuve en esa trinchera muchos años, todavía lo sigo haciendo desde la parte privada, pero trabajé en centros públicos por muchos años y fui director de centros, entonces conozco muy bien cuál es la dinámica y cómo se trabaja con grandes dificultades para poder sacar adelante la tarea.
y la capacitación es algo que es esencial, ¿verdad? Para poder transformar las prácticas y poder dar un mejor servicio, que desde el corazón siempre hay una muy buena intención, pero a veces el conocimiento permite pues facilitar cuando nos quedamos un poco sin herramientas en ese desafío que es tratar los trastornos por uso de sustancias. Bueno, yo quise como dividir la presentación en 3 áreas. Primero me gustaría, me imagino que ese tema lo han visto, pero voy a hacer un breve repaso sobre qué es la recuperación. Creo que para poder comprender cómo evaluar, ¿verdad?, los procesos de recuperación es importante partir de una introducción que nos permita entender qué es la recuperación. Entonces, bueno, según el blog de la Administración de Salud Mental de Estados Unidos, la recuperación es un proceso de cambio donde los individuos trabajan para mejorar su propia salud y bienestar. Hago énfasis que dice que los individuos trabajan, ¿verdad? Nosotros como acompañantes, como terapeutas, lo que hacemos es tratar de dirigir ese trabajo e incentivar y motivar ese trabajo para que ellos sean los que logren los cambios, ¿verdad? Y luego vivir una vida con significado, una comunidad de selección mientras luchan por alcanzar su máximo potencial. Entonces, vemos cómo el objetivo al final es lograr una funcionalidad y es un proceso continuo, ¿verdad? Que es algo en lo cual voy a estar haciendo énfasis durante la presentación. Entonces, haciendo un breve resumen, la recuperación es un proceso de cambio. Es crecimiento continuo y la mejora del funcionamiento, y la gestión de la recuperación se da a lo largo de toda la vida. Entonces, estamos partiendo que las personas continuamente están creciendo, incluso desde que nos empezamos a desarrollar. Y recordemos que una persona que tiene problemas con el uso de sustancias, antes de llegar a ese punto, ha tenido todo un proceso de crecimiento, ¿verdad? Es decir, como cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que estamos propensos, ¿verdad?, a poder desarrollar la enfermedad de la adicción, y que son muchas de las circunstancias que han hecho que tengamos otras vías. Ellos también tuvieron todo ese proceso de conocimiento, de preparación para la vida, ¿verdad? Muchos tienen herramientas técnicas, tienen apoyo familiar, otros no tienen apoyo familiar, pero lo tuvieron. Hay estudios, ¿verdad? Hay conocimientos informales. Entonces, ese crecimiento continuo, ¿verdad?, que parte de ese crecimiento continuo es cuando empieza la experiencia del uso de sustancias, no está solamente centrado en el consumo, ¿verdad?, sino estamos viendo un ser humano integral que se ha venido desarrollando permanentemente. Entonces, cuando estamos enfrente de una persona como esta, lo importante es poder captar esa esencia de su ser, ¿verdad?, y poder entender cuáles son todos los elementos de su historia y las circunstancias para entender el problema actual. Y todos esos elementos de su historia y circunstancias también nos van a servir como herramientas para poder dar tratamiento. Entonces, en la gestión de la recuperación, ahí voy a referirme brevemente a esto para ir al tema de la evaluación. Hay varias etapas, ¿verdad?, que las voy a mencionar porque me parece importante. El empoderamiento del cliente, la evaluación, el desarrollo de los recursos de recuperación, capacitación y educación de recuperación, monitoreo y apoyo continuo, defensoría de la recuperación y servicios de apoyo y tratamientos basados en evidencia. Entonces, el empoderamiento del cliente implica una serie de acciones donde, digamos, las personas llegan a ser parte de la planificación de su recuperación. Entonces, por eso es que la evaluación me va a permitir obtener información, pero no solamente obtener información, sino que también me va a permitir que la persona tenga participación en la recuperación de esa información. Es decir,
la persona, digamos, va con instrumentos como el índice de severidad de la adicción, que es un instrumento de evaluación, que no vamos a entrarle a eso, pero nada más lo voy a mencionar. Son instrumentos que permiten una interacción, donde ellos mismos incluso pueden opinar y pueden decir cuáles son las áreas que ellos consideran que son de mayor severidad. Y eso es muy importante en la participación de ellos en la evaluación. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de cambiar es ese enfoque desde el terapeuta, donde yo tengo ese conocimiento absoluto y simplemente trato de darle las vías para que esa persona se recupere. Recordemos que este es un enfoque más participativo, es un enfoque donde obviamente yo le voy a dar la orientación desde mi experiencia, pero es la persona la que tiene la mayor información. Ellos son los que son expertos en su vida. Yo no puedo imponer criterios sobre lo que ellos me puedan decir y ahí es donde, si yo les doy la posibilidad de participar en su evaluación y en su plan de tratamiento, obviamente ellos van a sentirse parte y van a sentir que es un plan en el cual han sido tomados en cuenta. No es una imposición del terapeuta o del profesional hacia la persona en recuperación, lo cual lo que crea más bien es un distanciamiento y a veces un sentido de no pertenencia. Entonces, por eso la pertenencia, la recuperación es percibida como un proceso que es responsabilidad principalmente del individuo en recuperación. Si el individuo participa en la evaluación, participa en su plan de tratamiento, desde ahí él se está responsabilizando, porque él mismo, en sugerencia con el terapeuta, va construyendo un instrumento para cambiar. Y desde ahí hay pertenencia y desde ahí hay posibilidades de empoderarlos a ellos para que logren esos cambios. Entonces aquí el locus de control es más interno, ¿verdad? Es más interno y no tanto externo como una disposición desde la entidad hacia él a través de mandatos, ¿verdad? Sino más bien desde una voluntad de él a través de construir un proceso de cambio con los pasos que él va planteando con el terapeuta. Entonces después viene el tema de la evaluación. La evaluación se identifica mediante herramientas de evaluación, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante en detalle, pero lo que ocupamos saber es cuál es la naturaleza y la gravedad del uso de sustancias, es decir, qué tan grave, ¿verdad?, son las secuelas del uso de sustancias y de dónde proviene, digamos, todo ese proceso en que la persona va desarrollando esa condición. ¿Cuál es la condición actual también con respecto a las relaciones familiares, sociales, el trabajo, su educación, ¿verdad?, la parte económica, problemas legales, problemas de salud? Que eso, bueno, la mayoría que trabajamos en esta área sabemos que son temas que de una u otra forma, de una manera formal, a través de un instrumento o a través de simplemente la conversación y la interacción, vamos obteniendo esa información. Sin embargo, cuando tenemos instrumentos que están basados en la evidencia, nos permite obtener esta información de una manera más ordenada. Y además nos permite entrar en ciertos detalles que posiblemente una relación informal, ¿verdad?, una conversación simplemente abierta, voy a perderme y que son esenciales para la planificación del tratamiento. Luego se evalúa también la motivación para cambiar y se busca entender el rol de las sustancias que desempeñan en la vida de la persona. En la evaluación, digamos, uno de los cambios que tratamos de hacer, ¿verdad?, cuando estamos entrenando con el currículum universal de enfoque, es que ya no nos vamos a quedar tanto en los problemas, ¿verdad? O sea, sabemos que obviamente las personas que consumen sustancias, por su disfuncionalidad, vienen con traumas, vienen con temas de violencia, ¿verdad? Vienen con temas de depresión, ¿verdad? O sea, hay una serie de características de la vida de ellos, principalmente cuando la persona pierde su capacidad de funcionar bien, que que nos vamos a encontrar, digamos, cuando estamos haciendo una evaluación. Sin embargo, hay que tratar de cambiar el énfasis solamente en el problema, o sea, el problema o ese tipo de situaciones hay que identificarlas, pero tenemos que también
poner un énfasis en la fortaleza, como les decía, como seres humanos continuamente nos venimos desarrollando, no llegamos ahí a tratamiento, las personas no llegan a tratamiento siendo una tabula rasa, ¿verdad? Que no conoce nada y que no sabe nada y yo tengo que enseñarle todo, sino tienen todo un cúmulo de años de experiencia en relaciones, en trabajos, en sobrevivencia, ¿verdad? De hecho, bueno, quienes no son más astutos para la sobrevivencia que las personas que tienen que lidiar, digamos, con toda esta dinámica del consumo de sustancias. Entonces, esa fortaleza, ¿verdad? Cualquier tipo de conocimiento, si todavía cuenta con algún apoyo, si tiene grupos de amigos que podría recuperar, que son personas que no están en consumo. Entonces, todas esas fortalezas de los individuos a nivel comunitario, que es lo que podríamos identificar, es muy importante poder detectarlas a través de la evaluación, porque en eso no nos vamos a enfocar solamente en el problema, sino también las fortalezas para poder potenciarlas. Y al poder potenciar las fortalezas, vamos a generar más posibilidades de un sentimiento de autoeficacia en las personas que les permitan sentir que el cambio es posible, ¿verdad? En cambio, si yo me enfoco solamente en todo lo malo que trae, estoy creando una autopercepción bastante negativa, ¿verdad? En cambio, cuando yo logro hacer el balance, ok, todo esto está muy difícil, muy complejo, pero también tenés todas esas herramientas y eso es muy valioso para tu vida y para las posibilidades de cambiar. Ahí entramos a un concepto, ¿verdad? Que lo voy a mencionar también brevemente, que se llama el capital de recuperación. Esos son la suma de los recursos personales y sociales que están disponibles para la persona y sobre todo para fortalecer la capacidad y oportunidades que tiene la persona. Entonces, vamos a ver un listado. Digamos, está el capital de recuperación físico, la salud física, ¿verdad? Eso es esencial. Con solo tener posibilidades de movilidad, etcétera, ya eso hace una gran diferencia. Los recursos financieros, una vivienda, si tienen o no vivienda, la ropa, alimentos, acceso a transporte, o sea, parece mentira, pero estos elementos, ¿verdad?, entre una persona y otra hacen gran diferencia. Capital de recuperación personal, es decir, cuando hablamos de capital estamos hablando de un recurso, ¿verdad? Es como cuando tenemos dinero guardado, ¿verdad? En el banco hay un capital ahí de ahorro. Esto es como un capital de posibilidades de recuperación porque yo tengo esos recursos a pesar de todo el deterioro que ha existido en mi vida por el consumo de sustancias. Valores, ¿verdad? Eso es un tema esencial, los valores no se pierden, simplemente las personas dejan de ser consecuentes con sus valores, pero los valores siempre los tenemos. Todos los seres humanos tenemos valores, ¿verdad? No es una cuestión que desaparece. Conocimiento, habilidades educativas, capacidades para resolver problemas, la autopercepción, autoestima, autoeficacia, salud física, esperanza y optimismo, percepción de su pasado, presente y futuro. Eso incluso es importante, ¿verdad? No porque haya tenido un pasado muy trágico quiere decir que su percepción tenga que ser trágica, ¿verdad? Hay personas que a pesar de eso tienen una gran capacidad de resiliencia y a veces no tenemos que quedarnos ahí como tan estancados, digamos, en esos procesos. Sentido y significado y propósito de la vida y habilidades interpersonales. Luego, en la parte familiar y social, si hay o no relaciones íntimas, presencia de otras personas que apoyen, actividades de la confraternidad, importantísimo, ¿verdad? Yo no sé qué tan desarrollado esté eso en Paraguay, pero los grupos de apoyo, hablemos de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, son esenciales, digámoslos. Yo he trabajado en muchos centros, he escrito programas para centros y los centros que yo sé que funcionan de una manera más exitosa son aquellos centros que combinan el área terapéutica con grupos de apoyo. Pero con grupos de apoyo ojalá externos al centro, ojalá dentro de una comunidad, porque eso permite ir creando el hábito. Nosotros incluso teníamos horarios de reuniones en los que ellos participaban con la comunidad externa, que eran hasta 2 veces por día.
Entonces eso les va creando el hábito de ir a las reuniones, ¿verdad? Y además de pertenecer, porque eso es como cuando yo no conozco un grupo, ¿verdad? Es como un grupo de clases de la universidad o algo así, y cuando los voy conociendo voy adquiriendo confianza y voy estableciendo lazos, ¿verdad? Y nexos. Y muchas de las personas que están en esos grupos les ofrecen trabajo porque algunos son empresarios, ¿verdad? O les pueden conseguir a través de referencias trabajos. Entonces, todas esas conexiones, recordemos que la enfermedad de la adicción es una enfermedad de desconexión. Entonces, lo que tenemos que tratar a través de esos grupos de apoyo y a través de esas interacciones es que la persona se vuelva a conectar con relaciones sanas, relaciones humanas sanas que les permitan un cambio y una recuperación un poco más plena. Conexión con instituciones, lugares de estudio, de oración, organizaciones comunitarias también. Esto entra como dentro de los grupos de apoyo, no solamente los grupos centrados en el consumo. Y después, a nivel comunitario y cultural, esfuerzos para reducir el estigma, personas locales que sirvan de ejemplo. Eso pueden ser personas que pueden ser modelo, ¿verdad? O que han cambiado, que también son una referencia. Una red continua de recursos, grupos de ayuda mutua y centros de recuperación. Entonces, la vinculación con los recursos de la comunidad, personales y profesionales, a los equipos de gestión de recuperación, va a guiar al individuo y su familia hacia una relación con una comunidad más amplia, de experiencias compartidas. Entonces, recordemos que hay que conectar, es decir, nada hacemos dando un proceso de intervención y de tratamiento a una persona dentro de una institucionalidad, sino que es muy importante desarrollar redes para poder conectar ese proceso de cambio que se da a nivel institucional con un proceso de cambio que se dé a nivel más permanente dentro de la comunidad. Capacitación y educación para la recuperación, mejorar el conocimiento basado en la recuperación y las destrezas. Eso es básicamente las charlas que se dan, ¿verdad? Que desgraciadamente en muchos centros solamente se dan charlas, eso no es suficiente. Es muy importante que la persona conozca cuáles son las características de su enfermedad, ¿verdad? Cómo funciona, cuál es la dinámica. Pero sin embargo, tanto la información, las charlas, como la confraternidad, como la terapia, son tres áreas que son ejes esenciales para la recuperación. Entonces no nos podemos quedar solamente con uno o con otro. Monitoreo y apoyo continuo. Eso es un cambio de hábito. Por ejemplo, ya no hablamos de un tratamiento que se da solamente en un inicio cuando ingresa a una institución y cuando sale de una institución. Si no, estamos hablando de una enfermedad que es crónica, de una enfermedad que requiere un acompañamiento continuo. Detalles, ¿verdad? Yo les explicaba al grupo de Carlos cuando estábamos dando la capacitación, a veces pequeños detalles como que si yo le di una referencia y si fue a la cita o no fue a la cita, si fue al grupo o no fue al grupo, y hacer ese monitoreo, ¿verdad? Hacer una pequeña llamada, ahora que está el WhatsApp, mandar un mensaje de WhatsApp, ¿cómo te fue? ¿Llegaste? ¿Verdad? Y tal vez fue que se perdió, o tal vez fue que cuando llegó y preguntó a alguien, le habló de mala manera y se resintió y ya no volvió a la cita. Entonces, poder acompañar y dar otra referencia, poder darle seguimiento, ¿verdad? Para que esa persona, después de que sale de la institución, pueda seguir con su recuperación, eso es esencial. Y eso lo hace el nivel de tratamiento primario con cualquier tipo de enfermedad. Si yo tengo diabetes, ¿verdad? Cualquier enfermedad crónica, diabetes, enfermedad coronaria, etcétera, siempre hay que dar un seguimiento. Ese seguimiento es esencial porque recordemos que esto es una situación de por vida, no porque yo termine un tratamiento quiere decir que ya no necesito más ayuda, sino que ocupo estar monitoreando constantemente cómo va mi proceso de recuperación. Las defensorías son más que todo políticas y, digamos, sistemas, ¿verdad? Cuando tenemos una participación en cambiar las leyes, en cambiar, luchar por presupuestos para poder
lograr esto, y hasta cosas más pequeñas como que cuando ellos vayan a recuperación, nosotros poder ver que se respeten los derechos humanos de ellos, ¿verdad? Y de hacer ese tipo de acompañamiento. Servicios de apoyo y tratamientos basados en evidencia. Este es un tema que tiene que ver con utilizar técnicas basadas en evidencia, que me imagino que los compañeros les estarán dando en algunos de los cursos. Entonces, la gestión de la recuperación cambia el enfoque, ¿verdad? De episodios discretos de tratamiento o cuidados agudos, ¿verdad? En donde me centro principalmente en todas las consecuencias, hacia un largo plazo, una visión de recuperación dirigida por el cliente, ¿verdad? Que es un camino largo que apenas inicia en los primeros contactos. Entonces aquí vamos a entrar ya a lo que es el proceso de evaluación. Creo que ese esquema es esencial para poder entenderlo. Como pudimos ver, ¿verdad? Es un cuidado continuo. Entonces, ¿por qué un cuidado continuo? Bueno, porque eso empieza desde antes de que la persona llegue a la institución. Entonces aquí donde dice outreach, ¿verdad? Perdón por la palabra, pero a veces es difícil encontrar una traducción, lo que significa la parte de la extensión. ¿Qué es la extensión? Es el primer contacto, ¿verdad? Recordemos que no siempre podemos estar en la institución esperando a que la gente llegue, sino que muchas veces es muy importante poder ir y trabajar en la comunidad, en la calle, para ponerlo en términos más claros. Cuando hablamos de ir a la calle es poder dar información. A veces ellos, digamos, en un comedor, por ejemplo, es una buena oportunidad para dar información básica sobre algún tema o sobre cuáles opciones de tratamiento existen, o incluso, ¿verdad? Que ellos puedan saber que existen alternativas y ir creando un lazo, ¿verdad? Un número de teléfono donde ellos puedan sacar una cita, etcétera, para que ellos puedan entrar dentro del proceso de cambio cuando ellos así lo deseen. El tamizaje, eso es no sé si le llaman así, Carlos, ¿le llaman así en Paraguay? No. Sí. Sí, Diego, así también Ah, se le ok. denomina. Ok, buenísimo. Entonces el tamizaje tiene que ver más que todo con la posibilidad de detectar si hay un problema o no, ¿verdad? Pero hacer un instrumento que se pueda utilizar ahí, incluso en espacios informales, si alguien está interesado en saber si tiene un problema o no, ya ese instrumento le da una información básica en atención primaria, ¿verdad? ¿Cuánta gente no llega ahí a consultar porque tiene una consecuencia del uso de sustancias que son tantas y obviamente llevan al sistema hospitalario y ya la persona que está atendiendo lo detecta, ¿verdad? Que es posible que exista algún problema con uso de sustancias y esa persona ni siquiera es consciente. A veces ellos llegan ahí y ni siquiera han pensado que podrían tener un problema con uso de sustancias porque tal vez está tan normalizado el uso, ¿verdad? De alcohol o otras drogas que ellos lo ven como parte de su cotidianidad. Y entonces poder hacer ese tipo de intervención es esencial para poder, digamos, lograr incorporarlos a ellos dentro del proceso de cuidado continuo. Y luego viene la parte de evaluación inicial, que es donde yo voy a determinar la severidad o la urgencia, ¿verdad? Esa parte es la que me permite saber si esa persona ocupa ir primero a un servicio hospitalario porque ocupa una desintoxicación y después pasar a un servicio menos intensivo. Ahorita lo vamos a ver, lo voy a enseñar como los niveles de atención. La confirmación diagnóstica, se identifica el servicio adecuado y se hace la derivación a tratamiento. Entonces, digamos, esa evaluación inicial es como, primero me doy cuenta si hay un problema o no, y luego puedo hacer un filtro para poder ir dirigiendo a la persona hacia el tipo de tratamiento más adecuado en ese momento. Una vez que pasamos la evaluación inicial, tal vez voy a enseñarles, voy a salirme un momentito y les voy a enseñar un poco lo de los niveles de atención para que podamos entender eso en otro contexto. Ahí les... Share screen, nivel de atención.
Entonces, digamos, ahí pueden ver, este es un instrumento desarrollado por la CICAT, ¿verdad? Donde, digamos, ponen los diferentes niveles de atención. Entonces, por ejemplo, está el nivel ambulatorio, ¿verdad? Que es un nivel de menos frecuencia, que puede ser una vez por semana o 3 veces por semana. Sin embargo, es muy importante detectar que para el nivel ambulatorio, el grado de severidad, ¿verdad? Como dice acá, es manejable con recursos disponibles que han venido recibiendo tratamiento a un nivel más intensivo, han mejorado al punto de poderse beneficiar de este nivel de atención o pudieron requerir una mayor intensidad de atención, pero en la actualidad no están listos para cometer tratamiento. Entonces, ahí están todos los criterios de ese nivel ambulatorio. Y a mí me permite poder saber, por ejemplo, cuando llega alguien a mi consulta, y dependiendo de la severidad que presente, ¿verdad? Yo le puedo recomendar, vean, a lo mejor es un internamiento o podríamos trabajarlo. Si llega alguien a la consulta que tiene un alto nivel de compromiso al cambio, que trabaja, que todavía está funcional, que se compromete, digamos, a no consumir, ¿verdad? Un periodo corto, etcétera, eso podría ser un candidato para ambulatorio. Sin embargo, ambulatorio intensivo, ¿verdad? O hospitalización parcial, pacientes cuyos problemas tienen un grado de severidad que les permite ser manejados en un programa ambulatorio, pero requieren de reforzamiento en cuanto a intensidad de cuidados. Entonces, eso es alguien que no solamente, ¿verdad? Puede ir una vez por semana, sino que su nivel de complejidad requiere que vaya tal vez de una forma diaria, antes de poder pasar a un nivel menos intensivo. Luego está el nivel 3, que es la residencia comunidad terapéutica, ¿verdad? Que ya es un nivel en donde va a haber una persona va a estar ahí 24 horas, que requiere un cuidado más monitoreado, porque muy posiblemente si esa persona está fuera en la comunidad, por el nivel de deterioro que tiene, no va a parar de consumir. Entonces es importante un nivel que sea seguro, ¿verdad? Un nivel donde no tenga acceso a las sustancias y en donde pueda recuperarse. Luego está el hospitalario, que es cuando ya hay más complejidad, ¿verdad? A nivel mental y a nivel médico. Y disculpen que lo pase así rápido, pero la idea no es hacer, ¿verdad? Enfatizar en eso, sino más bien que ustedes lo conozcan. Y las emergencias de intervención en crisis. Pero ¿qué es lo bonito o lo importante de esto? Bueno, que me permite poder saber que yo tengo diferentes niveles de tratamiento y que no todo el mundo tiene que ir a un tratamiento residencial, ¿verdad? Eso es lo más importante, sino que tenemos posibilidades de ubicarnos en los diferentes niveles de tratamiento según los criterios. Entonces, volviendo acá, tenemos la evaluación integral, ¿verdad? Que ya eso sería, entonces, haciendo un repaso. Tenemos toda la parte que es el contacto externo, el tamizaje, el filtro. Luego la evaluación inicial, que ya me permitiría poder determinar un poco cuál es el nivel de cuidado más adecuado para esa persona. Y luego ya tenemos la evaluación integral. Eso ya es una evaluación más profunda. Entonces, como se dan cuenta, no es que yo me voy y hago en el primer contacto ya mi evaluación integral. No, antes de eso te necesito ir detectando cuáles son las necesidades de ese individuo para poder llegar a hacer mi evaluación integral, ¿verdad? Ya dependiendo de dónde vaya yo a brindar el tratamiento. Si es en una área ambulatoria o si es en un área residencial o si es en un hospital, etcétera, ¿verdad? Y después puedo ir bajando del nivel de cuidado dependiendo de cómo la persona vaya mejorando. Luego paso, una vez que logro recuperar toda esa información, ¿verdad? Que es una información no solamente de los problemas, sino también de los recursos, paso a elaborar el plan de tratamiento individualizado, ¿verdad? Que eso ya la mayoría lo conocen, imagino que es un tema de los que están acá desarrollando.
establezco los plazos, defino cuáles son las intervenciones y luego se da todo lo que es la implementación del plan de tratamiento. Esto, plan de tratamiento puede ser a nivel ambulatorio, puede ser a nivel residencial, incluso se hace a nivel hospitalario. Y ahí se van determinando las intervenciones psicosociales y farmacológicas, el monitoreo y una evaluación y actualización del plan de tratamiento. Entonces, la evaluación ya en esta parte de tratamiento, desde que la persona ingresa, ¿verdad? Acordémonos que puede ser a cualquier nivel, a nivel ambulatorio, a nivel residencial, a nivel hospitalario. Desde que la persona ingresa hasta que egresa, hay una evaluación continua. Entonces yo necesito ir, digamos, reelaborando mis planes de tratamiento dependiendo donde yo esté. Si yo estuve en un hospital porque mi prioridad era eh, poder estabilizarme porque tenía un nivel de intoxicación grave, etcétera, ese plan de tratamiento va a estar centrado en esa estabilización y en hacer la conexión, digamos, con un tratamiento residencial. Una vez que se cumplen esos objetivos, cuando llega al tratamiento residencial, se puede de nuevo volver a elaborar un plan de tratamiento basado en la realidad de ese momento. Entonces, siempre tenemos que estar replanteando ese plan de tratamiento, porque incluso cuando entra a tratamiento residencial o ambulatorio, lo que fuera, los objetivos que tienen al principio van a ser diferentes conforme van avanzando. Y entonces, objetivos pueden ir cambiando y pueden ir, digamos, planteándose de una manera diferente. Cuando ya la persona egresa, los objetivos van a ser, bueno, lograr mantenimiento, van a ser poder conectarse con algún grupo de apoyo, ir a citas de control, ¿verdad? Y entonces ese plan de tratamiento o esa evaluación continua me permite a mí poder ir definiendo cuáles serían las intervenciones adecuadas en cada una de las etapas. Y luego viene lo que es el aftercare, que lo que significa es el seguimiento, ¿verdad? Ese es el seguimiento, ya es, digamos, por ejemplo, en muchos centros donde yo trabajé, teníamos grupos de seguimiento, ellos venían a reuniones ya con menos frecuencia, ¿verdad? Como cada 3 semanas, y se evaluaban todo lo que estaban viviendo, cómo iban sus procesos de trabajo, cómo iban las relaciones familiares, y eso se puede hacer a nivel grupal. Pero igual, también eso implica todo, ¿verdad? Si se hace una referencia para que sigan con algún tipo de tratamiento psiquiátrico, si tienen alguna condición médica que verse, ese seguimiento significa estar monitoreando constantemente ese proceso y ver cómo ellos van avanzando en ese proceso. Carlos, no sé cómo andamos con preguntas hasta aquí para seguir avanzando. ¿Cómo Yo lo creo que manejan? podemos dar continuidad, Diego, y dejamos un tiempito antes del cierre para las Ok, preguntas, listo. si te Sí, parece. no hay problema. Ok, espérate que tengo que... Ujú. Es que me está tapando... Ya casi lo resuelvo. Un segundo. Listo, ya ahora sí. Ok, tamizaje. Bueno, el propósito es nada más identificar si hay un problema o no, ¿verdad? Y si es necesario una evaluación posterior. Tamizaje versus evaluación, porque eso se confunde. Recuerden que es diferente. El tamizaje es un instrumento corto, es más sencillo, es más concreto. Y solamente me dice si yo tengo un riesgo alto o bajo o un riesgo moderado en mi salud por el consumo de sustancias. Entonces es como para poder ir haciendo el filtro de quién posiblemente ocupe un tratamiento y quién, digamos, lo que ocupa es un consejo breve o una intervención breve.
Y la evaluación ya trata de identificar de una forma más exacta posible cuál es la naturaleza del trastorno por uso de sustancias y el nivel de intervención que pueda ser necesario. Entonces voy a ir arriba de nuevo acá para que nos ubiquemos acá. Como ustedes pueden ver, estamos hablando que el tamizaje apenas estamos aquí en el primer contacto, ¿verdad? Eso puede ser ¿verdad? En el comedor, puede ser en cualquier tipo de sistema de salud, ¿verdad? Ahí en atención primaria. Cuando estamos hablando de evaluación inicial es cuando ya podemos, digamos, o sabemos que esa persona necesita un tratamiento, ¿verdad? Con un poco mayor de intensidad y ya podemos descartar aquellos que lo que tienen es un consumo leve y diferenciarlos con los que tienen un consumo moderado o alto. Y aquí yo puedo determinar dónde lo puedo enviar. Y ahí están los niveles de cuidado que les enseñé anteriormente, ¿verdad? Y luego viene la evaluación integral que se hace tanto a nivel ambulatorio, a nivel residencial o a nivel hospitalario, que es ya la evaluación más profunda y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, ya va a tratar de identificar exactamente cuál es la naturaleza del TUS, ¿verdad? Y además el nivel de intervención que pueda ser necesario. Bueno, algunos instrumentos de tamizaje que no los voy a mencionar ¿verdad? Por cuestión de tiempo, eso es apenas algo muy introductorio. No los voy a mencionar de una manera profunda. Está el audit y está la prueba de detección de consumo de alcohol, de tabaco y sustancias, el ASIS. Esto lo pueden ustedes encontrar en internet y me imagino que lo están viendo en los cursos. O lo podrán ver más adelante conforme vayan avanzando. Acá yo quería nada más, voy a enseñarles un trabajo que hicieron unos estudiantes. Diego, aprovechando el espacio, Ajá. una de las consultas en el chat decía justamente cuáles serían algunos de los instrumentos para el tamizaje, para la evaluación, y justamente para indicar la presentación anterior, ¿verdad? Que estuviste mostrando dos de los instrumentos de tamizaje. Correcto. Igual ahorita vemos más, pero vamos a ver dónde estamos acá. Ok, acá podemos ver, ellos hicieron un breve ejercicio nada más para que ustedes tengan una idea de cómo es el ASIS, para que puedan hacerse una idea de cómo funciona. Son 8 preguntas básicamente, ¿verdad? Una es sobre el consumo a lo largo de la vida de las siguientes sustancias. Luego en los últimos 3 meses, es un instrumento que está enfatizado en los últimos 3 meses. Pregunta cuáles de las drogas se está utilizando la persona. Luego pregunta en los últimos 3 meses con qué frecuencia ha sentido deseos fuertes de consumir o ansias de consumir. En la pregunta 4, pregunta sobre con qué frecuencia ese consumo de esa droga lo ha llevado a problemas de salud, sociales, legales o económicos. En la 5, con qué frecuencia dejó hacer lo que se esperaba, se esperaba que usted habitualmente hiciera, ¿verdad? Por el asunto del consumo. Y la pregunta 6 es sobre si un amigo familiar le ha mencionado o le ha dicho que... Y la 7 es si alguna vez ha sentido la necesidad de controlar, reducir o dejar de consumir. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? La pregunta 8 es sobre el consumo de bebida inyectada. Esta prueba de tamizaje básicamente lo que hace es seguir ciertos lineamientos o criterios establecidos ya en el DSM-5, ¿verdad? Y los plantea como a nivel de instrumento, que es un instrumento que desarrolla la OMS, y esos resultados a mí me van a permitir poder detectar, digamos, según el puntaje, cuál es el nivel de riesgo, ¿verdad? Entonces, en el caso del tabaco, esta persona tiene un nivel de riesgo alto, en alcohol es bajo, en cannabis es moderado, en inhalantes es moderado y en el resto de las sustancias es bajo. Entonces,
Eso estamos hablando de que es una intervención a nivel de atención primaria, o sea, cuando llega ahí a hablar con la enfermera, con el médico, con el psicólogo, en cualquier área de salud. Y luego aquí viene también, con base en los resultados, cuál sería el tratamiento más adecuado, ¿verdad? Entonces, dependiendo del puntaje, me permite saber si la persona ocupa un tratamiento más intensivo, si ocupa o no intervención, digamos, en esa droga específica, y si ocupa una intervención breve cuando es moderado. Entonces, ya eso me va dando como ciertas líneas de cómo hacerlo. Y luego viene la intervención breve, donde el entrevistador básicamente lo que hace es hacer 10 preguntas, ¿verdad? Muy concretas. Una es si que le gustaría ver las puntuaciones que dieron el cuestionario. Luego dar retroalimentación sobre los resultados que obtuvo la persona. Son 10 pasos, ¿verdad? Luego de brindar consejos sobre cómo reducir los riesgos asociados al consumo de sustancia. Preguntarle a los usuarios cuán preocupados están por sus puntuaciones. Analizar las cosas buenas acerca del consumo y las cosas menos buenas. Resumir y reflexionar sobre lo que los usuarios han expresado acerca del consumo de sustancias. Eso ya es una evolución que le hace la persona que está haciendo la entrevista. Y preguntar a ellos que si están preocupados por las cosas menos buenas. Y luego le entrego materiales, le entrego información, le entrego una lista de posibles centros donde ellos podrían visitar. Entonces vean que no es que yo estoy intentando ya convencerlo ahí, que la persona ingrese a tratamiento, ¿verdad? Eso es una intervención breve. Esto puede hacerse en un momento específico y puede ser que a través de esa información, esa persona que no sabía si tenía un problema o no, no tenía ni idea, se dé cuenta que según un instrumento validado, pues tiene una situación grave en algunos de los consumos de sustancias y ya eso le genera una preocupación. Y esa preocupación los puede llevar a buscar atención más adelante, ¿verdad? O puede ser que incluso si la persona tiene un alto grado de motivación, decida buscar la atención en el momento. Bueno, eso era nada más una breve ilustración, ¿verdad? No estoy profundizando porque no nos daría tiempo. Entonces, ese instrumento, el tamizaje lo que nos permite es saber si la persona es de bajo riesgo, de riesgo moderado o de alto riesgo. Entonces, vuelvo a repetir, tamizaje estamos en la primer contacto, ¿verdad? Es apenas para poder saber si la persona tiene problema o no. Si una persona tiene ya alto riesgo, ya ocuparía una valoración y un tratamiento primario. Entonces, ya ahí estamos hablando que ya logramos detectar quiénes son de alto riesgo y quiénes pasarían a una evaluación integral, que es una evaluación más profunda. En la evaluación integral ya puede desarrollarse un plan de tratamiento de acuerdo a la persona y técnicos, y durante el proceso se va a mantener una evaluación continua, que es lo que yo estaba tratando de explicarles ahorita. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación? Proporcionar una base para identificar la planificación del tratamiento, establecer una base para medir el progreso, establecer prioridades entre los problemas del cliente, eso es muy importante. Recuerden que son muchos de los problemas y yo necesito atender a aquellos que sean esenciales para que la persona esté estable. Hay ciertos problemas que yo no los voy a poder resolver en un periodo de tratamiento corto. Entonces, esos problemas los voy a establecer más a largo plazo. Pero hay problemas básicos, esenciales, que si no son abordados, difícilmente van a ser una barrera para la recuperación, ¿verdad? Entonces ahí es importante poder priorizar, y en esa priorización es muy importante la participación de ellos a la hora de poder establecer un diálogo sobre cuáles son las cosas que ellos sienten que son esenciales, y obviamente también está el criterio profesional.
Y luego identificar fortalezas y el capital de recuperación que puede apoyar la recuperación. Entonces aquí vamos a los diferentes tipos de instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, esto ya se maneja más a nivel profesional, pero hay instrumentos para captar la gravedad clínica, ¿verdad? Como el CIE, ¿verdad? La Clasificación Internacional de Enfermedades. También está el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Los índices de gravedad propuestos por la GAF, el Global Assessment Functioning. Y el Addiction Severity Index, que es un instrumento que, digamos que está muy sólido, ¿verdad? Que se ha formulado y que ha funcionado muy bien porque ya es un instrumento más estructurado que se utilizó para la investigación, pero que permite tener una serie de preguntas y establecer una entrevista a través de esas preguntas que son semiestructuradas que nos van a permitir obtener mucho más información. Entonces, tenemos las entrevistas diagnósticas que son, ¿verdad?, las clasificaciones, el DSM y el CIE, que son más específicas y tienen criterios más específicos. Y hay otras entrevistas que están centradas en el problema, ¿verdad? Como el ISA, perdón, es que esto es en inglés. Ahí está Addiction Severity Index y en español es Índice de Severidad de la Adicción, que se desarrolló en el 80, pero hay una versión 6 ahorita, que es la más reciente. Y en el caso de los adolescentes, también hay un índice de severidad de la adicción que se desarrolló en 1991. Entonces, digamos, para que tengan una idea qué es lo que estamos hablando ya de una evaluación integral, el índice de severidad de la adicción, la versión 6, lo que va a indagar es información general, consumo de alcohol, consumo de drogas, salud física, salud mental, formación, empleo y recursos económicos, situación legal y relaciones personales y sociales. En el caso de el ISA para adolescentes, indaga uso de sustancias, situación escolar, empleo y apoyo, relaciones familiares, situación legal, relaciones sociales y estado psiquiátrico. Bueno, hasta acá, digamos, ahí podemos ver entonces repasando que para lo que es el tamizaje podemos utilizar el audit y el ASIS, esos son dos, ¿verdad?, de los muchos que hay. Ahora, por dicha, con acceso a Internet pueden buscar más como instrumentos de tamizaje. Y también para lo que es la evaluación integral tenemos el índice de severidad de la adicción, tanto para adolescentes como para adultos. Entonces, ahora, estos instrumentos que están centrados en el problema me van a permitir evaluar la naturaleza y severidad del uso de sustancias. Pero durante la evaluación integral no solamente hay que evaluar eso, también tenemos que evaluar cuál es la motivación para el cambio, tenemos que evaluar cuáles las fortalezas y recursos que tiene la persona y hacer un análisis funcional. Entonces, ¿cuáles son las tareas de la evaluación? Comprometerse con el cliente, obtener el historial, tener información y observar al cliente. Eso es algo muy importante. Métodos de evaluación. Bueno, como vimos ahora, el DSM, el CIE, el índice de severidad de la adicción. Fuentes colaterales, ¿verdad? Información de amigos, del empleador, de la familia. Para la evaluación de la motivación para el cambio hay dos instrumentos que son el Sócrates y el Eurica, que están bastante estandarizados y nos permiten saber cuál es, en qué etapa del cambio se encuentra la persona y dependiendo de la etapa del cambio donde esté la persona, así podríamos plantear nuestras intervenciones. Y el análisis funcional es el rol que el consumo de sustancias tiene en la vida de la persona, ¿verdad? Entonces eso es ya poder hacer un análisis más profundo sobre cuándo lo usaba, para qué lo usaba, qué horas, en qué horarios, ¿verdad? Entonces eso era como poder entender cómo se usaba la sustancia para poder hacer un planteamiento alternativo durante todas esas áreas que estaba afectando a nivel funcional la sustancia en la persona.
Y la orina y otros análisis también son formas de evaluar, ¿verdad? Que son bastante válidos y necesarios. Entonces, en la naturaleza y severidad del uso de sustancias, vamos a ver la cantidad, frecuencia y patrón de uso de sustancias, problemas relacionados con los efectos negativos y trastorno por consumo de sustancias del DSM-5 o el 111, que es la última versión. Luego del dominio 2 de la motivación para el cambio, vamos a evaluar la motivación para el cambio, el deseo, la capacidad, los motivos, la necesidad y el compromiso que tenga la persona, la importancia de hacer el cambio para esa persona, la confianza. Para eso hay una serie de instrumentos y, bueno, habría que desarrollar toda otra capacitación. La disposición para hacer el cambio son elementos esenciales. Entonces, esos instrumentos, digamos, dependiendo de la confianza, de la disposición y de la importancia, yo también puedo plantear intervenciones específicas según la entrevista motivacional para poder generar cambio en esas personas. Y el dominio 3, que son las fortalezas y los recursos, que eso fue lo que hablé al principio, de que esa persona no es tabula rasa, sino es un ser humano que tiene un montón de conocimiento y de experiencia acumulada, ¿verdad? Muchos de ellos tienen conocimientos en el área de construcción, en la parte de electricidad, muchos son profesionales, ¿verdad? Otros han tenido conocimientos en empleo, otros han tenido alguna capacitación artesanal y todo eso son herramientas, ¿verdad? Unos hablan inglés perfecto o dominan idiomas. Entonces son fortalezas que hacen una diferencia en las posibilidades de poder potenciar la recuperación. Y el análisis funcional, como les decía, el rol que el consumo tiene en la vida de la persona, cómo las sustancias cambian los estados de ánimo, los pensamientos, cómo les sirven para afrontar ciertas situaciones. Y por último, tendríamos el plan de tratamiento, que ya básicamente es con toda esa información desarrollar el plan de tratamiento específico. Yo lo dejaría hasta acá para dar un tiempito para las preguntas, ¿verdad? Creo que ya por lo menos abarqué lo más importante y espero que podamos haber cumplido con el objetivo. Voy a salir del chat y aquí estoy ya con ustedes. Diego, no sé si inicio las preguntas de los agradecimientos. Realmente demasiado interesante, como siempre, ¿verdad? Más aún porque el objetivo del tema justamente era para ayudar a las personas que están de alguna u otra forma haciendo esto sin tener algún instrumento o criterios para clasificar a las personas en cuanto al consumo, a los niveles y también indicar algún centro que correspondería a ese nivel, por decirlo así. Entonces, muchas veces nosotros sabemos de muchos colegas, muchos consejeros, ahora con lo que fue el currículum universal, la figura de consejería, ¿verdad? Psicólogos u otros profesionales que están trabajando en el tema del tratamiento de adicción. Entonces, poder ayudar a dimensionar que existen instrumentos, muchos lo están aplicando, otros no conocen estos instrumentos, sea para el tamizaje o para la evaluación, y más aún, y voy a unir una de las preguntas que está en el chat, que se puede descargar de internet, ¿verdad? Entonces, y también aprovecho la oportunidad, si de por ahí podrías compartir esas informaciones, y también si me das la autorización de compartir con todos los participantes la presentación de hoy, ¿verdad? Para poder
facilitar ese acceso a la información, ¿verdad? Así que voy a las preguntas, Diego. A ver, dice, ¿cómo evaluar el análisis funcional de un participante? No sé si lo respondemos y vamos de a uno, Diego. Tu micrófono está silenciado, Diego. De acuerdo. Voy a enseñarle a ella, bueno, a él, no sé quién preguntó. Acá tengo una forma de verlo. Vamos a ver acá. Hola, disculpen. Sí, ajá. Estaba ahí con, no sé en qué tema quedamos, Carlos. Creo que Diego quiere compartir una información sobre la consulta del participante. Sí, Ah, ajá, pero excelente. igual si quieren pueden irme haciendo otra pregunta mientras la encuentro. Yo creo que más que preguntas hay muchos agradecimientos, ¿verdad? Ujú, De una ok. excelente presentación, muy buen aporte para las tareas. Vamos a compartir en Classroom, como siempre, la presentación. Ya me tomé el atrevimiento de pasar a CIS, a los grupos donde están los estudiantes, los Ah, qué bien. participantes. Creo que vamos a avanzar yo con eso para alguna pregunta que ellos tengan. Fue muy buena tu presentación, realmente. A ver, excelente ponencia, excelente, muy interesante. Felicitaciones al disertante. Espectacular, muchas gracias. Saludos de Analia Fresco. Ah, qué Eh, bien. Saludos. sí, que está también, estuvo la semana pasada justamente también hablando de familia y codependencia, o sea que estamos siguiendo realmente un hilo, vamos a decir, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con este módulo de tratamiento. Y bueno, hasta ahí muchísimos agradecimientos y felicitaciones de los participantes. Qué excelente. Sí, el análisis, ajá, acá está. Bueno, acá voy a compartirles un poco sobre el análisis funcional. Entre tanta información a veces es difícil encontrarlo. Ujú. Ya lo encontré. Dice que se refiere al rol que el uso de sustancias desempeña en la vida de una persona. Las personas usan sustancias por buenas razones y ese uso persiste a pesar de las consecuencias negativas. Un análisis funcional busca entender qué roles o funciones está desempeñando el uso de sustancias en la vida de la persona. Algunas personas usan sustancias para cambiar de humor, cambiar sus pensamientos y afrontar ciertas situaciones o situaciones que llamamos de alto riesgo, y las personas algunas veces usan con ciertas personas o en ciertos lugares. Entender el rol del uso de sustancias desempeña en la vida de una persona cuando comienza la evaluación inicial y se desarrolla a través del tratamiento. El rol del uso de sustancias se relaciona con sus fortalezas y recursos y motivación para cambiar el uso de sustancias. Es importante entender cómo se relacionan esos dominios para los individuos antes de trabajar con ellos. El análisis funcional, parte de la evaluación integral, sería poder hacer una indagación, ¿verdad? Y algunos de los instrumentos contienen preguntas que dirigen a eso. Pero situaciones como horas de consumo, grupos con los que se consume,
situaciones, ¿verdad? Si es, por ejemplo, en relación a una reacción cuando yo me enojo, ¿verdad? O cuando estoy bajo cierto nivel de estrés, que uso sustancias. Entonces, al final, ¿qué es lo importante? Bueno, que a las 6 de la tarde, de la noche, yo sé que mi esposa y mi hijo se van donde la abuelita y esa es la hora que yo uso para utilizar cocaína. Yo he tenido clientes que hacen eso. Entonces, es importante para poder decir, bueno, ok, vamos a buscar una alternativa para esa hora específica, ¿verdad? O para la mañana o lo que fuera, para tratar de cambiar esa dinámica o esa habituación que ha existido. Y entonces el rol que cumplen las sustancias, ¿verdad? Para poder manejar emociones o como una reacción o como una forma de recreación o cuando estoy feliz o cuando estoy celebrando. Entonces, eso me va a permitir a mí poder prevenir eh, cuál sería el tipo de acción más adecuada que yo podría hacer para evitar regresar al uso, entendiendo de la manera en que yo estaba usando las sustancias. Entonces, los instrumentos lo hacen, pero también, más que los instrumentos, es todo el análisis que ya nosotros como profesionales podamos hacer indagando en la entrevista, ¿verdad? Que permite ese diálogo, obtener información. ¿Ok? Excelente, Diego. Hay una consulta que dice si el usuario no se encuentra motivado para el cambio, ¿qué podríamos hacer? Eh, Ok, bueno, hay muchas herramientas, ¿verdad? Para eso vos sabes, Carlos, que hay cursos, ¿verdad? Completos sobre cómo intervenir en la motivación. Sin embargo, recuerden que la motivación, la intervención en la motivación no es una cuestión de consejo, ¿verdad? No es una cuestión de que yo voy a decirle a esa persona cosas para que esa persona logre motivarse. Más bien, son herramientas técnicas que le permiten a la persona darse cuenta y poder tener una acción empoderada sobre su propio proceso de cambio. Entonces, incluso solamente la escucha, por ejemplo, escuchar y escuchar un discurso de cambio. Un ejemplo, ¿verdad? Que es una forma de evocar procesos de cambio. Si la persona llegó y dijo, bueno, este fin de semana pude estar con mi hijo, no consumí sustancias y pasé bien el fin de semana con él, disfrutamos mucho, fuimos. Entonces, con solo hacerle una evolución sobre lo que la misma persona está hablando, de lo que está logrando cambiar y que es una escucha reflexiva sobre lo que está diciendo, entonces yo le digo, ok, excelente, me parece muy bien que hayas pasado este fin de semana bien con tu hijo y que estés muy contento, ¿verdad? Eso es algo que creo que es muy importante para vos. Ese tipo de detalles, ¿verdad? Eso es como un ejemplo, pero hay muchas formas. Luego se puede aplicar la escala de la evaluación, ¿verdad? Que es que ellos puedan decir del 0 al 10, digamos, qué tan confiados o qué tan importantes para ellos es el cambio. Entonces, si dicen, bueno, yo quiero que, digamos, me siento confiado un 5, entonces más que yo decirle, bueno, ocupas hacer esto para que logres un 8, yo le pregunto, bueno, ¿y qué ocuparías para que tu confianza mejore un 8? Y dice, bueno, yo tendría que dejar mis amistades, yo tendría que tratar de cambiar mi trabajo, etcétera. Entonces ya la misma persona empieza a detectar a través de la respuesta qué son las cosas que ocupas hacer para poder mejorar su motivación para el cambio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son herramientas que los ponen a ellos en contacto con un chip sobre cambio, ¿verdad? No es tanto que yo llegue y le diga qué es lo que tiene que hacer para que esa persona cambie. Entonces, traté de hacerlo de una forma muy simple, pero ¿verdad? Es difícil cuando hay tanta información que podría brindar más. Espero que eso haya aclarado un poco. Realmente hay un mundo, Diego, detrás de todas estas presentaciones, realmente de esta presentación y varios temas que hoy tocaste. Eh, el ASIST o el ISA, administrar eso, aprender a administrarlo,
llevaría un tiempito, ¿verdad? Por eso es que justamente estuviste mencionando de poder presentarlo hoy, ¿verdad? Como instrumento. Un participante justamente estuvo mencionando eso, sobre la importancia de que estos instrumentos puedan aplicarse en áreas a que corresponde, ¿verdad? Así como vos mencionaste hace rato, imaginarnos aplicar eso en atención primaria a salud y que la red de servicio inicie desde ahí, ¿verdad? Desde un tamizaje, y si es que se identifica que hay un riesgo importante para esa persona, hacer las conexiones que correspondan, ¿verdad? Y algo también importante que aprovecho para mencionar, hace rato mencionaste sobre hacer ese acompañamiento, ese cuidado continuo al usuario que ha sido referenciado o se le ha indicado un dispositivo. Entonces, ese simple hecho de poder escribirle un mensaje por WhatsApp de qué tal, si es que llegó, ¿verdad? Muchas veces no estamos acostumbrados a hacer eso. Y decimos que mi horario de trabajo ya terminó y es hasta ese horario nada más y yo ya no puedo más seguir después, ¿verdad? Entonces, lo que la evidencia dice de que sobre este detalle, eh, escribir un simple mensaje por WhatsApp a ese usuario, podría generar de cierta forma una motivación para que este usuario pueda acercarse, ¿verdad? O seguir el camino indicado, ¿verdad? De acuerdo. Ok, sí, yo creo que lo que estás mencionando, Carlos, es esencial, ¿verdad? Es entender que la recuperación es un proceso de vida, ¿verdad? Muchas personas incluso que ya están en recuperación, por lo menos yo en la consulta privada, siempre tenemos un seguimiento y eso es esencial, ¿verdad? Para poder revisar situaciones que tal vez ellos no revisan en los grupos y eso no es muy periódico, sino que puede ser con menos frecuencia, pero es por lo menos ir monitoreando y que ellos puedan recibir un poco de retroalimentación sobre ya cómo va ese proceso de recuperación. Y eso creo que es muy importante para muchas personas que ya incluso están con una recuperación más sólida. Y luego, ¿verdad? Pues el dar seguimiento, eso implica, es una comprensión del fenómeno de la salud como un fenómeno complejo y que no nos tenemos que limitar solamente al área de intervención en la cual yo estuve con él. No significa tampoco que yo voy a seguir de por vida con esa persona de una forma tan intensa, pero por lo menos dice, si la persona había logrado un cambio y de repente volvió al uso y lo que ocupa es una pequeña intervención, si yo no hago ese monitoreo, no me voy a dar cuenta que ocupa esa pequeña intervención. Y eso, pues, es lamentable porque son personas que a veces con un poco de ayuda, con un poco de escucha, un poco de orientación, podrían retomar su proceso, ¿verdad? Y no tenemos que dejar de hacerlo. Diego, una consulta de otro participante dice, ¿a qué se refiere comunidad y qué rol cumple dentro del tratamiento? Unidad. Comunidad. Ah, comunidad. Bueno, cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de todos los recursos que hay en una comunidad. A veces eso requiere hacer un mapeo, ¿verdad? Estamos hablando de grupos de apoyo, ya sea de iglesias, de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos. Los grupos de apoyo, por ejemplo, de los DNA ya se llaman confraternidad. Cuando hablamos de comunidad es si existe, por ejemplo, digamos, dentro de mi provincia, acá en Costa Rica, tenemos un grupo que es un grupo que trabaja la masculinidad, que es dirigido por el Instituto WEM, ¿verdad? Y son profesionales los que hacen ese tipo de grupos. Entonces, para personas que tienen problemas con el enojo, ¿verdad? O han tenido un antecedente de violencia, etcétera, son recursos que si yo no identifico, la persona sale de algún centro y tal vez no podría aprovechar para participar en esos recursos que la comunidad tiene, ¿verdad? Entonces la comunidad es eso, ¿verdad? Si hay universidades que den atención psicológica gratuita, en fin, todo lo que podamos identificar. Hay otra consulta, Diego, que dice,
algunas personas o familiares de usuarios manifiestan que la modalidad ambulatoria no es factible. Para la familia, a veces la única opción es internarse. Sabemos que es una modalidad ambulatoria. Sabemos que en una modalidad ambulatoria hay avances, siempre teniendo en cuenta las características del caso y el nivel de motivación. Sí, bueno, hay una tendencia a las familias a querer institucionalizar y a veces incluso no asumir responsabilidad, ¿verdad? Eh, sobre las alternativas del manejo de una situación con la persona. Pero yo creo que en eso, por eso es muy importante los instrumentos. Entonces yo puedo, por ejemplo, a través de los niveles de cuidado, explicarles cuál, ¿verdad? ¿Por qué para ellos sería mejor un ambulatorio que un residencial, ¿verdad? ¿Cómo digamos, para un chico que tiene poco tiempo de consumo, ¿verdad? Que es joven, ir a un tratamiento residencial puede ser una experiencia más bien contraproducente cuando hay muchas otras alternativas de poder manejar a ese muchacho a nivel ambulatorio, ¿verdad? Y que hay criterios específicos. Entonces no es tanto mi opinión personal sobre la opinión de la familia, porque la tendencia de ellos es que los guarden y que los tengan ahí como sostenidos, pero ellos tienen todo el derecho de tener esa necesidad porque debe ser muy difícil estar lidiando en una situación como esta. Nuestra responsabilidad es poder decirles, bueno, vean, hay criterios específicos, por eso es que yo estoy recomendando para él un tratamiento ambulatorio. Acá lo podemos ver y él es un chico que todavía cuenta con el apoyo de la familia, que va al colegio, ¿verdad? Que manejando límites y tal vez recibiendo un poco de acompañamiento, él podría mejorar muchísimo su situación. Entonces yo creo que de ahí volvemos, ¿verdad? Cuando utilizamos instrumentos validados, eso le da validez al criterio profesional más que una opinión personal que puede ser algo un poco complejo. Uh-huh. Y un último aporte dice, es muy importante entender este compromiso con el trabajo en el ámbito de las adicciones. No siempre quienes trabajan en el tema lo asumen, dice. Y creo que esas son todas las... Diego, tengo más felicitaciones que consulta, pero de verdad te digo, así que súper bien. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo, de tu conocimiento, así como nosotros estuvimos conversando antes de hoy, ¿verdad? Este es un curso introductorio que tiene como objetivo justamente lograr lo que estamos viendo en el chat, ¿verdad? Interés, motivación por parte de los participantes. Son temas complejos, siempre, y desde el inicio del curso introductorio habíamos manifestado, habíamos mencionado de que hay cursos, hay diplomados que uno puede ir e inscribirse en ellos para poder reforzar el conocimiento, acudir a centros que están trabajando activamente, ¿verdad? Entonces, creo que estamos logrando los objetivos propuestos por la coordinación del curso introductorio. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos hacer cursos específicos y tenerte también del otro lado, ¿verdad? Así que desde la Dirección General de Reducción de la Demanda de Drogas, de la Secretaría Nacional Antidrogas, Diego, nos sentimos demasiado contentos. Te agradecemos muchísimo por darnos este espacio y el tiempo, porque sabemos que te levantaste tempranísimo para nosotros, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Diego. Con todo gusto, Carlos, no, no hay ningún problema. Estoy acostumbrado a levantarme temprano, a atender, a hacer desayuno a la familia. Hoy tuvieron que hacerlo ellas, pero bueno, ya ahora ya va a estar listo. Y para mí es un placer, ¿verdad? Poder compartir con ustedes. Yo tengo sentimientos muy bonitos hacia Paraguay, hacia su gente, que es la que hace un país. Y tuve una experiencia bonita cuando estuve allá, entonces para mí es un placer compartirles un poquito de lo que he ido aprendiendo. Muchísimas gracias, Diego. ¿Será que yo puedo compartir después tus presentaciones, Diego, a los participantes? Sí, no hay ningún problema. Entonces vamos a estar coordinando nosotros para el envío y demás.
Así que desde ya, millón de gracias, Diego. Y cualquier cosita estamos a las órdenes también siempre. Bueno, gracias. Hasta Un luego. abrazo, hasta pronto. Chao, bye.